Hola amigos del Hospital María Auxiliadora. Conmemorando el día 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, vamos a repasar unos datos muy importantes de esta enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible, la cual en realidad es el primer paso para muchas otras enfermedades, complicaciones de la primera. Al final de cuentas, el tema de la hipertensión arterial es una enfermedad que muy probablemente no tenga síntomas al inicio. Las personas más propensas a padecer la enfermedad de la hipertensión son aquellos que tienen factores de riesgo. Empezamos por los que tienen factores de riesgo genético, heredado de los padres, los que tienen los factores que ya mencionamos. Vamos a repetirlos, como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, tabaquismo, vida sedentaria, una ingesta muy alta en sal o carbohidratos o grasas, frituras. Al final de cuentas, la enfermedad va a presentarse en un contexto multifactorial. Y esto en realidad se puede controlar a cierto momento. Los síntomas en la hipertensión arterial al inicio de la enfermedad son técnicamente nulos. Los pacientes, cuando se asocia a dolores de cabeza o dolores de pecho, es porque la enfermedad ha avanzado en el tiempo, ha generado complicaciones mayores y está generando algún tipo de síntoma. Al final de cuentas, la sintomatología asociada a la hipertensión en realidad es cuando el cuerpo ya no puede sostenerse ante la evolución y complicaciones de la hipertensión arterial. El diagnóstico de la hipertensión arterial está en base a tomas secuenciales de presión arterial. El tema es evaluar al paciente y hacerle seguimiento. Cuando uno tiene 2 o más tomas de 140/90 seguidas o secuenciales o en algunas otras evaluaciones en consultorio, o sea en hospitalización o en alguna otra situación, se podría estar dando índice o indicación que el paciente sí sufre de hipertensión arterial. Pero de todas maneras se tiene que considerar todos los parámetros y todas las condiciones en las cuales el paciente está sufriendo en ese momento. Por lo tanto, la evaluación y el diagnóstico de la hipertensión arterial es un tema complejo, pero de todas maneras tiene que ser evaluado por el especialista. La hipertensión arterial, una vez diagnosticada, tiene que pasar a la fase de tratamiento. Ahora, la fase de tratamiento va a depender en realidad en qué estado está el paciente. Si es un paciente de novo, si es un paciente de largo tiempo. Al final de cuentas también va a importar cuán alta está la presión. Cuando el paciente es inicial, recién ha iniciado con diagnóstico, tiene una presión ligeramente alta o pobremente alta, el paciente puede entrar en una fase de acomodamiento, con regulación de estilo de vida, con baja de peso, pero de todas maneras con el seguimiento de la toma de presión arterial y algún medicamento si lo necesita de emergencia. Pero cuando el paciente ya es un paciente crónico, que suele tener presiones muy altas, digamos por ejemplo más de 180 milímetros de mercurio en múltiples tomas o ingresos por emergencia por presión alta, esos pacientes sí o sí necesitan un tipo de combinación de medicamentos. Ahora, ¿por qué refiero combinación? Porque el tema de la medicación no es completamente mágica. Al final de cuentas el paciente necesita iniciar un tipo de tratamiento, regresar para control y al final de cuentas en control ir ajustando la dosis y la combinación de fármacos exacta para este tipo de pacientes. Dentro de los fármacos tenemos varias familias de fármacos y por lo tanto varios tipos de, pero al final de cuentas, como menciono, es importante hacer la combinación y el medicamento exacto para el paciente para que pueda encontrar una estabilidad en su presión arterial. Si la hipertensión arterial no es tratada a tiempo, a largo plazo puede generar complicaciones, motivos por los cuales puede ingresar un paciente por emergencia, con un problema cardíaco, un problema cerebral, empeoramiento de la función renal y muchas otras cosas más. Es por eso que es importante que el tema del control, a pesar que no haya síntomas, se haga a tiempo y tempranamente. Las recomendaciones en generales para la hipertensión arterial, o para evitarla mejor dicho, es hacer actividad física diaria, si se pudiera, o mínimo 3 veces por semana. Igual son ejercicios de cardio con algún poco de esfuerzo y va a depender del estado físico del paciente, va a depender de la edad y del peso, pero al final de cuentas es una combinación de muchas cosas, no solo el tema de ejercicios diarios y una buena masa muscular y peso seco. Al final de cuentas va a tener que ver también con la ingesta de alimentos, poca ingesta de sal y controlar otras enfermedades o patologías o condiciones que el paciente pueda tener.